Dadas las condiciones climatológicas, el acto será más breve que de costumbre. Aunque sabemos que sería más fácil anularlo, estimamos que este esfuerzo de memoria es hoy más necesario que nunca y agradecemos a todos su presencia. Hemos comenzado este acto con la colocación de una corona de laurel ofrecida por el excelentísimo Ayuntamiento de Madrid, por doña Eva Leitman-Borer, superviviente de la Shoah, acompañados por la excelentísima vicealcaldesa de Madrid, doña Marta Higueras, y el excelentísimo embajador del Estado de Israel en España, don Daniel Kutner. Excelentísimas autoridades, presidentes y representantes de instituciones judías, Rabino Moshe Ben-Dahan, supervivientes, amigas y amigos, bienvenidos. Hace 10 años, Madrid se unió a las numerosas capitales y ciudades del mundo que recuerdan a las víctimas de la Shoah con un monumento público. Desde entonces, la comunidad judía de Madrid conmemora junto al excelentísimo Ayuntamiento de Madrid, aquí, en el Jardín de las Tres Culturas del Parque Juan Carlos I, el Día del Recuerdo de los Mártires y Héroes de la Shoah, Yom HaZikaron LaShoah VeLaGvura. Este acto se celebra coincidiendo con la fecha judía de la rebelión del gueto de Varsovia que tuvo lugar en el año 1943, hace 73 años. Es nuestro deber preservar la memoria de los 6 millones de nuestros hermanos, niños, mujeres y hombres que fueron asesinados por el régimen nazi en los guetos, campos de concentración y campos de exterminio en Europa, por el mero hecho de haber nacido judíos. Y es nuestra obligación recibir el testigo y transmitir la historia, siendo conscientes de que las voces y el testimonio de los supervivientes se están apagando. Cada víctima tiene un nombre. Cada judío asesinado tenía un futuro. El genocidio cometido por los asesinos nazis fue un crimen de proporciones históricas y sin precedentes. El Estado de Israel es nuestra victoria histórica sobre la bestia nazi que removió cielo y tierra en Europa. Esta semana, en Jerusalén, capital del Estado de Israel, con las banderas a media asta, tuvo lugar los actos centrales de Yom HaZikaron LaShoah VeLaGvura. En todo el Estado de Israel volvieron a escucharse las sirenas aéreas, cuyo sonido detuvo y paralizó toda actividad durante 2 minutos, en recuerdo de las víctimas y para mantener viva la memoria. El holocausto estará siempre en nuestros corazones, pero nos damos cuenta de que es mucho el trabajo por delante. Construir un Estado que sea digno del sacrificio de nuestros antepasados y una respuesta a las plegarias de sus hijos. Tal como dijo Elie Wiesel, ¿cómo se llora a 6 millones de muertos? ¿Cuántas velas se encienden? ¿Cuántas plegarias se oran? ¿Sabemos cómo recordar a las víctimas su soledad, su impotencia? Nos dejaron sin dejar rastro, y nosotros somos ese rastro. A continuación, los niños y niñas de Talmud Torah leerán el poema Cada hombre tiene un nombre, de Zelda, y testimonios de niñas y niños asesinados en la Shoah. Todo hombre tiene un nombre. Todo hombre tiene un nombre que Dios le dio, que sus padres le dieron. Todo hombre tiene un nombre que su altura y su sonrisa le dieron, que sus vestiduras le dieron. Todo hombre tiene un nombre que las montañas le dieron, que sus murallas le dieron. Todo hombre tiene un nombre que el zodiaco le dio, que sus vecinos le dieron. Todo hombre tiene un nombre que el mar le dio, que su muerte le dio. לכל איש יש שם שנתן לו אלוהים ונתנו לו אביו ואמו. לכל איש יש שם שנתנו לו קומתו באופן חיוכו ונתן לו העריג. לכל איש יש שם שנתנו לו ההרים ונתנו לו כותליו. לכל איש יש שם שנתנו לו המזלות ונתנו לו שכניו. לכל איש יש שם שנתנו לו חטאיו ונתנה לו כמיהתו. Durante la Shoah fueron asesinados 1,5 millones de niños. Cada uno de ellos tenía un nombre, una familia, una vida. Sin embargo, la infancia había terminado para todos, también para los que sobrevivieron. Cumplí 6 años. Llegó el día de comienzo del año escolar. Marisha, mi amiga polaca, me ofreció ir con ella a la escuela, con otros niños. Marisha entró por la puerta y yo detrás de ella. Buenos días, saludó el portero. ¿A dónde vas?, preguntó. A la escuela, a 1er grado, contesté con orgullo. El hombre se cruzó en mi camino. Tú no puedes, me dijo agresivamente. Pero tengo 6 años. Tú eres judía, dijo.
Los judíos no tienen derecho a estudiar. En esta escuela no hay lugar para los judíos. Vi a Marisha alejarse hasta entrar en la escuela. No lloré. Soy judía y este no es mi lugar. El año escolar comenzó sin mí. Testimonio de Hannah Gottfried, sobreviviente. 7 de abril de 1944. Hoy vinieron por mi bicicleta. Casi causó un gran escándalo. Tú sabes, mi pequeño diario, que nada más entrar los policías en casa me asusté terriblemente. Sabía que ellos solamente traían problemas en cualquier lugar al que entraban. Y bueno, mi pequeño diario, me arrojé al suelo y desde abajo abracé la rueda trasera de mi bicicleta y le grité de todo a los policías. Que se avergonzaran por llevarse la bicicleta de una niña. ¡Eso es robar! 1 año y medio juntamos el dinero para comprarla. Uno de los policías estaba muy enfadado. Dijo: esto es lo que me faltaba, que una niña judía haga semejante comedia cuando le sacan su bicicleta. Ningún judío se merece tener una. Pan tampoco se merecen los judíos. Que no se lo traguen todo, sino que se lo dejen a los soldados. Puedes imaginarte, mi pequeño diario, qué sentí cuando me lo gritaron en la cara. Eva, 12 años, Lituania. Me faltan palabras, pero debo escribir, debo hacerlo. Quiero pedirles que no olviden a los muertos. Quiero suplicarles y pedirles con toda mi alma que los vengan. Quiero que hagan un monumento, una lápida que llegue hasta el cielo. Un monumento que todo el mundo vea. Una estatua, no de mármol ni de piedra, sino de buenas acciones. Porque creo con toda mi fuerza que solo una lápida así puede asegurarles a ustedes y a sus hijos un futuro mejor. Diario de Donia Rosen, cuando se escondía sola en el bosque. Después el asesinato de su familia. Donia se salvó y se fue a Israel. Escucharemos a continuación la plegaria El Malé Rahamim, Dios misericordioso, y su traducción al español a cargo del rabino Moshe Ben Dan. Plegaria para la elevación de las almas de las víctimas de la Shoah. El Malé Rahamim, Shochem Bameromim, Amse Menuja Nechona, Tajat Kanfe Ashechina, Bemahalot, Kedoshim Udhorim, Kezohar Arakia Masirim, Lenishmot, 6 מיליון מאחינו בני ישראל, אנשים, נשים, ילדים וילדות, שנהרגו ושנשחטו, שנחנקו, שנשרפו ושנקברו, חיים על קידוש השם. בארצות תחת ממשלת גרמניה ובשאר ארצות השמדה ובארצות אירופה שמקצו נפשם על קידוש השם בעבור שכל העם בישראל ובגולה נתפלל להזכיר זכרם ולעילוי נשמותיהם לכם בעל הרחמים אז תירם בסתר כנפיך לעולמי לקסור לקסח נשמותיהם בגן עדן אדוני ונחלתם ארץ אל תכסה דמם ותשתוק בצעקתם וינוחו בשלום על משכבותם ונאמר amén. Dios lleno de misericordia que reside en las alturas, concede perfecto reposo en el reino celestial entre los justos y los puros que brillan resplandeciente a las almas de los 6 millones de nuestros hermanos y a todos los hombres, mujeres y niños que fueron asesinados, quemados, ahogados, estrangulados y enterrados vivos, santificando el nombre divino en los países del opresor nazi. Todos ellos son merecedores de que hagamos una plegaria para recordarles y elevar sus almas. Dios misericordioso, conserva por siempre sus almas vivas bajo tu presencia, descansen en paz y todos los presentes diremos amén. Amén. Invito a los presentes a guardar un minuto de silencio en recuerdo y memoria de los 6 millones de nuestros hermanos masacrados por la barbarie nazi. Itzkor Am Israel et Korbanot HaShoah. Recuerde el pueblo de Israel a las víctimas de la Shoah. A continuación, don David Achuel
presidente de la Comunidad Judía de Madrid, nos dirigirá unas palabras. Queridos supervivientes de la Shoah, queridos familiares de justos entre las naciones y descendientes de héroes de la Shoah, Kvod Harav, vicealcaldesa, defensor del pueblo, amigos, especialmente hoy, en estas situaciones tan adversas, pero que son tan poca cosa cuando pensamos en los que sufrieron los hermanos nuestros y nuestros hermanos en sufrimiento de otras religiones y condiciones. Queridos amigos, hoy, 71 años después del final de la Segunda Guerra Mundial, recordamos en Madrid a las víctimas y los héroes de la Shoah. Recordamos dolor y sufrimiento, recordamos el mal en todas sus crueles expresiones. Queremos recordar a decenas de millones de almas que perdieron su vida y en particular a 6 millones de judíos que fueron exterminados por el mero hecho de serlo. Entre ellos, como decían los chiquitos, 1,5 millones de dulces niños. No nos olvidamos de nuestros hermanos en el sufrimiento, discapacitados, homosexuales, gitanos, disidentes políticos. Que el Creador les tenga a todos en reposo eterno. Amén. Deseo ser breve por razones obvias esta mañana y quiero compartir solo con ustedes una reflexión. Cuando hablamos de la trágica historia de nuestro pueblo y del crimen más importante de la historia, tenemos la obligación de recordar. Vivimos en un mundo en el que la información es parte de nuestro día a día. Leemos más y creemos estar más y mejor informados. ¿Pero es verdaderamente así? Los que somos afines a la causa de Israel somos conscientes que a pesar del increíble flujo de información, sigue habiendo campañas de desinformación y de difamación masivas, dedicadas a crear verdaderos libelos contra el judío entre las naciones, Israel. La verdad, hoy más que nunca está siendo tergiversada. Hoy el antisemitismo clásico ya no es políticamente correcto en Occidente. Salvo en el mundo musulmán, donde las estadísticas de judeofobia son aterradoras, poca gente se atreve a decir en Occidente que odia al judío por el hecho de serlo. La mutación del tradicional odio al judío en Europa se ha transformado en odio al Estado judío, a la única nación a la que le niegan algunos el derecho a la autodeterminación, al hogar ancestral de un pueblo milenario, a un pueblo que se reconstruyó de entre las cenizas por tercera vez en su patria. A nivel internacional, un Irán que busca ser una potencia nuclear niega el holocausto y financia a partidos políticos en Europa que incitan abiertamente al boicot al Estado de Israel en sus programas políticos, citando solo a un país de todo el mundo como merecedor del boicot. No hablamos de Corea del Norte, de Sudán, de Myanmar, no. Claro, hablamos del judío entre las naciones. El año pasado, de 15 resoluciones tomadas por la Asamblea General de Naciones Unidas en Ginebra, 12 fueron dedicadas a denunciar al Estado de Israel frente a 3 hacia el resto del mundo. Si un alienígena descendiera a nuestro planeta, creería que Israel es el epicentro del mal. Queridos amigos, la Shoah no se hizo de un día para otro. Tomó años de mentiras en el que se acusaba a los judíos de todo, desde la izquierda como el mal y como banqueros, y desde la derecha como revolucionarios. El resentimiento, la sensación de desamparo, de injusticia, todo ello creó un enorme caldo de cultivo en el que se llevó a estigmatizar al chivo expiatorio. Hoy ocurre un fenómeno que nos debe incitar a pensar, desde la extrema derecha y desde la extrema izquierda, en Europa y en nuestro país. Hay un vergonzoso esfuerzo de deslegitimar al Estado judío. Acusan a Israel de todos los males de Oriente Medio y del mundo. Incitan al boicot contra la única democracia de Oriente Medio en la que se respetan los derechos humanos, donde mujeres, homosexuales, minorías étnicas y religiosas tienen sus derechos garantizados. Se hace desde las redes sociales y bajo el parapeto de instituciones públicas. En los últimos meses, una veintena de ayuntamientos en Valencia, en Cataluña, en Asturias o en Andalucía han iniciado procesos en los plenos municipales que buscan declaraciones oficiales de boicot a Israel. Se incita al boicot a un cantante americano por ser judío. Se hacen chistes antisemitas riéndose del dolor del otro, creyendo vilmente que es simplemente humor negro. Se le intenta negar a una institución educativa israelí el derecho a participar en un concurso público, contraviniendo lo que marca la normativa comunitaria europea. Y todo ello, por cierto,
a la luz del día, al amparo de nuestros impuestos y, como decía antes, financiado por la teocracia liberticida iraní. Queridos amigos, los judíos somos el canario de la mina, y cuando una civilización se llena de odio y de tergiversación moral, los gases tóxicos de la intolerancia hacen que los judíos seamos el primer objetivo de ese ataque, pero nunca el último. El superviviente de la Shoah, Elie Wiesel, dijo que después de la guerra creíamos que al imaginarse una sola noche en Treblinka iba a ser suficiente para despertar la conciencia humana de la indiferencia y para que el torturador nunca más volviera a torturar. No fue así. Desgraciadamente, Treblinka no evitó las matanzas en Camboya, ni en Bosnia, ni en Ruanda, ni el exterminio masivo de los cristianos hoy en día en Oriente Medio y en África. La conmemoración del Holocausto todavía no ha servido para vacunar a los seres humanos contra el odio al otro. Les pido que nos ayuden a mantener el recuerdo vivo de las víctimas a través del conocimiento de los hechos y que gracias al recuerdo de la Shoah y el compromiso firme de personas como ustedes, la Shoah y nunca más pueda volver a haber genocidios. Am Israel Hay. Seguidamente escucharemos a los jóvenes del Centro Ibn Gvirol, Colegio Estrella Toledano, y de los movimientos juveniles Yahad y Maccabi Tzair, así como de Marón y Betel, quienes han preparado unos textos sobre el tema central de Yom HaShoah de este año, elegido por Yad Vashem, la dignidad humana durante la Shoah. Al finalizar, Dana Cohen del programa NeTV pronunciará unas palabras. Hay indicios que permiten pensar que quieren olvidar, o algo peor, negar. Es muy significativo. Quien niega Auschwitz es precisamente quien estaría dispuesto a repetirlo, dijo Primo Levi en una entrevista realizada en 1982. Él mismo había escrito: no es lícito olvidar, no es lícito callar. Si nosotros callamos, ¿quién hablará? La resistencia espiritual, manifestada en cada hogar, en cada reunión de estudio, en cada canción, en cada plegaria, fue puesta a prueba día a día, inscribiendo silenciosas y gloriosas páginas de heroísmo. La lucha armada contra la mayor de las tiranías convirtió la desesperación en tenacidad, la desesperanza en firmeza. A ellos, los que se resistieron a perder su imagen y semejanza, a aquellos quienes a pesar que todo les estaba prohibido, todo hacían, a ellos queremos honrar hoy. Homenajeamos a las víctimas, recordando sus vidas y divulgando aquellos a día de vivir que ni siquiera el horror del hambre o las cámaras de gas y los fusilamientos en masa pudieron acallar. Queremos continuar viviendo y ser un pueblo libre y creador. Por ello resistiremos la prueba de la vida. Si nuestras vidas no se extinguen en un montón de cenizas, será el triunfo de la humanidad sobre la inhumanidad. Será una prueba de que nuestra fuerza vital es todavía mayor que la voluntad de destruirnos. Palabras pronunciadas por un anónimo conferencista en el gueto de Varsovia. En realidad, hasta el cuidado por la limpieza del ser humano en un lugar como Auschwitz era en cierto modo el cuidado de la dignidad y el espíritu humanos. Y muchas veces eso ayudaba al cuidado de la voluntad de vivir de los prisioneros del campo, lo cual era de máxima importancia para su supervivencia. Testimonio de Primo Levi. Las experiencias de la vida en un campo demuestran que el hombre tiene capacidad de elección. Los ejemplos son abundantes, algunos heroicos. El hombre puede conservar un vestigio de la libertad espiritual, de independencia mental, incluso en las terribles circunstancias de tensión psíquica y física. Los que estuvimos en campos de concentración recordamos a los hombres que iban de barracón en barracón consolando a los demás, dándoles el último trozo de pan que les quedaba. Puede que fueran pocos en número, pero ofrecían pruebas suficientes de que al hombre se le puede arrebatar todo, salvo una cosa, la última de las libertades humanas, la elección de la actitud personal ante un conjunto de circunstancias para decidir su propio camino. Escribe Viktor Frankl. Esta es la hora de la consagración de la vida y no de la consagración de Dios a través de la muerte. En el pasado, cuando el enemigo exigió en alma judía, el judío sacrificó su cuerpo para consagrar a Dios. Ahora pretende el cuerpo, entonces es nuestro deber preservarlo, resistir. Y así fue como surgió
En el gueto, un ansia vital vigorosa, plena de fuerzas ocultas, inimaginables en la vida normal. Rabino Isaac Nissenbaum. Resistió quien consiguió un trozo de pan, resistió quien dio clases a ocultas, resistió quien escribió o distribuyó un diario de clandestino poniendo fin a falsas ilusiones, resistió quien introdujo secretamente un libro de la Torá, resistió quien falsificó documentos arios que salvaron vidas, resistió quien condujo a los perseguidos de una tierra a otra, resistió quien describió los acontecimientos enterrándolos en papel, resistió quien ayudó a los más necesitados, resistió quien pronunció aquellas palabras que lo llevaron a su propio fin, resistió quien hirió el puño contra los asesinos, resistió quien transmitió mensajes entre los sitiados y consiguió traer provisiones y algunas armas. Resistió quien sobrevivió. Resistió quien combatió armado en las calles de ciudades, montañas y bosques. Resistió quien se rebeló en los campos de exterminio. Resistió quien se rebeló en los guetos, entre muros caídos, en la revuelta más destituida de esperanzas que supo alguna vez el ser humano. Haim Guri, poeta israelí. Hoy es un día especial para todos, único para lo malo, pero sin olvidarse que para lo bueno también. Hoy los judíos del mundo conmemoramos Yom HaShoah. Cuando escuchamos este nombre, un extraño sentimiento nos viene repentinamente a nuestro alma, a nuestro corazón. Este es un sentimiento de recuerdo, dirigido hacia todos aquellos judíos que les tocó el sufrimiento y el dolor que causó semejante genocidio hacia sus propias personas. Por esta razón puedo decir que hoy nos encontramos aquí para donar un minuto de silencio de nuestras vidas con el fin de solemnizarnos con nuestros antepasados judíos, es decir, con nuestro pueblo. Sin embargo, hoy no todo deben ser lágrimas. El pueblo judío y particularmente nuestra comunidad debe sentirse orgullosa de poder estar aquí hoy, de no haber desaparecido y de poder honrar el alma de aquellos que les tocó el sufrimiento, el dolor, la muerte y por último de aquellos que tuvieron la oportunidad de resurgir de las cenizas para volver a vivir y para apreciar la vida. Como judíos tenemos la obligación de recordar y enseñar lo que sucedió, para no permitir que vuelva a repetirse. Esto no es una tarea simple. Por esta razón en muchas ocasiones nos preguntamos cómo hacer tal cosa. Estar en un acto como este nos permite acercarnos a los hechos históricos. Nos da la posibilidad de mantener vivo el recuerdo. Gracias al recuerdo de lo que pasó, hoy podemos vivir en un mundo más sano, en el que los distintos pueblos pueden mirarse los unos a los otros con tolerancia y sobre todo con respeto. Los jóvenes judíos cargamos con la enorme responsabilidad de difundir la barbarie que sufrieron nuestros antepasados. Nosotros, los jóvenes, debemos luchar por mantener viva la historia, por alzar nuestra voz y nuestra opinión en todo momento. Es fundamental hacer hincapié en esto, ya que no siempre el ser humano aprende de los errores y las barbaries en ocasiones vuelven a suceder. Toda esta labor que nos compromete se remonta a un único concepto, a nuestra educación judía, la cual nos permite poder llevar a cabo semejante responsabilidad. Hoy puedo decir que he tenido la oportunidad de conocer de cerca lo que es la responsabilidad de conducir y liderar nuestra comunidad. Ello se asemeja al papel que los jóvenes judíos asumieron en la Shoah, los cuales condujeron la defensa de nuestro pueblo. Por ello, y en honor a estos valientes, debemos, nosotros los jóvenes, hacernos escuchar y formar parte de nuestras comunidades y nuestro pueblo activamente. Invito a don Isaac Kerub, presidente de la Federación de Comunidades Judías de España, a dirigirnos unas palabras. Vicealcaldesa de Madrid, embajador de Israel, presidente de la Comunidad Judía de Madrid, presidente del Consejo Rabínico de España, supervivientes, cuerpo diplomático, directora del Centro de Estudios Judeocristianos, señoras, señores. La Federación de Comunidades Judías de España y Yad Vashem se unen un año más al Ayuntamiento de Madrid y a la Comunidad Judía de Madrid para conmemorar Yom HaShoah en Madrid, la capital de España. Como sabemos, hay gente que niega el genocidio de millones de judíos, a pesar de ser el Holocausto uno de los hechos históricos mejor documentados. El fundamento ideológico de la Shoah es el odio al judío y la voluntad de exterminar al pueblo judío, borrando su pasado y su memoria, no sin antes humillar y degradar a las personas una a una. El Holocausto es singular porque por primera vez en la historia, como bien lo señala el profesor Yehuda Bauer, el objetivo era asesinar a cada una de las personas, no importaba el sexo o la edad, que pertenecía al grupo étnico objetivo del nazismo, esto es, el pueblo judío,
por haber cometido el crimen de haber nacido, y solo de haber nacido. Esta aniquilación debía llevarse a cabo allí donde los nazis se hicieran con el poder y finalmente en el mundo entero. La motivación era principalmente ideológica, no social, económica o política. Hitler y el Partido Nacional Socialista, no así la mayoría del pueblo alemán, ambicionaban la supremacía alemana y un mayor espacio vital, el Lebensraum, en Europa mediante la conquista y sumisión de otros estados soberanos. Y esto era posible mediante la guerra y la aniquilación de todos los judíos, pues según el ideario nazi, los judíos controlaban tanto el comunismo soviético como el capitalismo occidental, sin importarles esta contradicción conceptual. Ahora bien, fíjense, la sinergia entre antisemitismo y el fanatismo de unos pocos, pero también la indiferencia o la política de apaciguamiento frente a la bestia por parte de líderes de opinión o de políticos, de gobiernos o de organizaciones internacionales, provocaron la mayor catástrofe de la historia de la humanidad, esto es, la Segunda Guerra Mundial y la Shoah, con más de 50 millones de muertos. Más de 50 millones entre civiles y militares, en menos de 6 años. Es sin duda el Holocausto un fenómeno global, que afecta a todos por igual, que merece ser estudiado y recordado, no solo ya por el respeto debido a la mayoría de las víctimas, sino porque hemos de trabajar seriamente para evitar que la humanidad padezca otra catástrofe similar. Por ello es importante plantear la enseñanza del Holocausto de modo riguroso y pedagógico, en su contexto, pues los judíos no queremos aparecer como víctimas propiciatorias, sino como hombres y mujeres normales que viven en Israel o integrados en otros países, en igualdad de condiciones al resto de los ciudadanos, pero con el derecho de practicar o no una religión y unas tradiciones distintas a la de la mayoría. Las autoridades públicas, vicealcaldesa, tienen la obligación de velar por una convivencia basada en el respeto al prójimo y en la ley. Todos sabemos que hay regímenes o líderes políticos o religiosos que no solo niegan el Holocausto, sino que no durarían en repetirlo y que además amenazan públicamente, sin pudor alguno, en borrar del mapa al Estado de Israel por ser este el Estado judío. Hoy tenemos en España, así como en otros países, la amenaza del fanatismo islamista y la propaganda oscura, anti-israelí y antisemita de ese movimiento conocido por las siglas BDS. Ambos usan falsas ideologías y artimañas para atraer y manipular principalmente a la gente joven y a los incautos. Recordemos y honremos la memoria de todas estas personas asesinadas a lo largo de 2015 y 2016 en París, en Bruselas, en Estambul y en Paysandú, Uruguay, por terroristas fanáticos islamistas, o en años anteriores a estudiantes, niños y adultos en París, en un colegio judío de Toulouse o en el Museo Judío de Bruselas por el mero hecho de ser judíos. Han transcurrido más de 70 años desde el final de la Segunda Guerra Mundial y la policía debe proteger aún colegios y sinagogas judías en Europa y en España. Por eso, no valen tretas ni mentiras, ni la indiferencia ni el humor negro. Cuando se juega con la dignidad de las personas, se incita al odio o se asesina. Desde la Federación de Comunidades Judías de España, hacemos un llamamiento a los líderes de opinión y a los políticos para que se mantengan alerta ante cualquier brote de racismo, xenofobia o antisemitismo y sepan movilizar a la sociedad a favor de la libertad, la diversidad y el derecho a la diferencia. La alcaldesa de Madrid, que ha visitado Auschwitz como símbolo de la ignominia, nos recibió en su despacho al presidente de la Comunidad Judía de Madrid y a mí para decirnos que el Ayuntamiento de Madrid condenaba los tuits del concejal Zapata. También firmó el manifiesto Alcaldes contra el Antisemitismo promovido por el American Jewish Committee. Y esto la honra,
Ahora bien, queda pendiente la condena pública del BDS y la defensa del Estado de Israel, siendo este el único Estado democrático donde se respetan los derechos humanos y las libertades fundamentales de todos sus habitantes. Estamos convencidos que el conocimiento de la cultura y la historia del pueblo judío de Israel, el estudio del Holocausto y sus motivaciones, y una legislación acorde con los tiempos, redundarán en beneficio de la verdad, de la libertad, del respeto por el otro, de la diversidad que enriquece y de una España moralmente mejor, que es lo que queremos todos para nuestros hijos. La música que acompañó a nuestros hermanos en los campos de exterminio también ha estado presente en nuestro acto. El coro de la Comunidad Judía de Madrid, dirigido por doña Victoria Caro de Cruz, ha interpretado la canción Eli Eli. Podarav, supervivientes, autoridades, amigos, amigas, jóvenes, niños y niñas, damos por finalizado este acto y agradecemos sinceramente su presencia y apoyo.